Buenas noches. Y no lo digo como un saludo, sino como el título del mensaje de este culto de oración. Buenas noches. Hoy hemos leído un salmo que se escribió lo más seguro justo antes de que David fuera a dormir, justo antes de dar las buenas noches. Nosotros cuando hablamos y decimos buenas noches, solemos hacerlo cuando nos estamos despidiendo de alguien por esa noche antes de que nos vayamos a dormir. Y les estamos deseando a esa persona que duerma bien, que tenga un buen descanso. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, le decimos buenas noches, que tengas una buena noche, que pase, que tengas un buen descanso. Y sabemos todos que es importante descansar bien, pasar una buena noche para reponer las fuerzas para el siguiente día. No sé si lo habéis pensado alguna vez, hace un tiempo estaba pensando yo de por qué Dios hizo el cuerpo humano que necesitásemos un descanso. Dios podría haber hecho el cuerpo humano, nos podría haber hecho a nosotros como Él quisiera. Y Él ha querido, por su infinita sabiduría, que desde el principio nuestro cuerpo no solamente tenga necesidades de comida, bebida y después del pecado también de abrigo y cobijo, sino que también hizo el cuerpo humano con una necesidad de descansar. Y si lo piensas, descansamos más o menos un tercio del tiempo que vivimos. Un día tiene 24 horas y lo normal, algunos menos por supuesto, otros más, pero 7-8 horas es lo que solemos dormir. 8 horas es un tercio de 24, así que si sacas las cuentas, en un año nos pasamos 120 días o más durmiendo. 120 días durmiendo en un año de 360 días. En una vida, si pensamos en Alfonso, que tiene 100 años, una vida, 33 años han sido durmiendo. Nuestro cuerpo necesita dormir. Un tercio de nuestro tiempo lo pasamos así durmiendo. Y eso el Señor lo ha hecho. ¿Y por qué hizo Dios el cuerpo humano así? Pues yo no lo sé. Eso lo hizo Dios en su eterno consejo y en su sabiduría. Pero lo que sí que sabemos es que la necesidad que tiene nuestro cuerpo de descansar nos enseña una necesidad espiritual que tiene nuestra alma también de descanso, de reposo. Y sabemos que ese descanso espiritual se halla solamente en Cristo. Y quizá Dios hizo que nuestros cuerpos necesitasen este descanso, y encima por 8 horas, cuando Dios lo podría haber hecho que con 1 hora o 2 horas de descanso al día estuviéramos bien, pero Dios lo hizo así para enseñarnos quizá que nuestra alma necesita un descanso, necesita descanso espiritual que se encuentra en Cristo. Y cuando Cristo vino a este mundo, Cristo no vino para ofrecernos trabajo. Cristo vino más bien para hacer el trabajo, hacer la obra de la cruz, pagar el precio del pecado y para ofrecernos descanso. Y no sé, por supuesto os acordáis de ese versículo en Mateo 11, versículo 28, que dijo Cristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar, dijo Cristo. Y si el Salmo 3, que veíamos hace unas 2 semanas creo, si el Salmo 3 se podría decir que es el Salmo de los buenos días, porque en el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, lo está escribiendo cuando se acaba de despertar. El Salmo de los buenos días, justo el Salmo siguiente, el Salmo 4, se podría decir que es el Salmo de las buenas noches, porque el versículo 8, ese versículo que hemos leído todos juntos, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y no sé si os acordáis de lo que dijimos del Salmo 3, el trasfondo está muy claro porque lo dice el título, que ese salmo lo escribió David cuando huía delante de su hijo Absalón. Sabemos el trasfondo del salmo: David estaba huyendo de Israel y Absalón lo estaba persiguiendo, y eso es lo que vimos hace 2 semanas. Y no sabemos exactamente este Salmo 4 cuándo fue escrito, pero con mucha probabilidad fue escrito también en la misma época, cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, en esta situación tan difícil, tan trágica, tan complicada de un padre huyendo de su propio hijo. Así que probablemente era en la misma situación y podemos entender más o menos lo que está escribiendo David aquí. También hay gente que piensa que este salmo pudo ser escrito después ya que Absalón perdió la guerra, cuando David ya volvía a Jerusalén y hubo otra segunda rebelión, esta vez un hombre llamado Seba. Y por eso David dice en el capítulo 4: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar volviendo mi honra en infamia?
Pero aunque no sabemos exactamente cuándo David escribió este salmo, lo que sí que sabemos es que David se encontraba en angustia, se encontraba angustiado. Y él ora a Dios que antes que el día acabe, él esté confiando en Dios de todo corazón. Y es que el descanso que nos da Dios a través de Cristo tiene efectos en todo nuestro ser. Ese descanso que hablamos que solo da Cristo tiene efectos en todo nuestro ser, incluso en nuestro descanso físico. Y David sabía esto. Tantos inconversos, tanta gente que se rebela en contra de Dios, si les preguntan, muchos de ellos de verdad no pueden dormir bien, tienen problemas para dormir. ¿Por qué? Porque quizá incluso su conciencia o lo que les queda de conciencia no les deja dormir bien por la noche. Hay gente que pues prueba medicinas o un colchón mejor o tapones o tratamientos o yoga o hipnosis o cualquier cosa para poder descansar. Porque por su pecado, por su rebelión en contra de Dios no pueden descansar. Pero aquí vemos a un hombre que estaba en medio de angustia, a David, y él podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y aquellos que han tenido el gozo y el descanso que solamente da Cristo a nuestra alma, aquellos que aman a Dios y que todas las cosas les ayudan a bien, generalmente, puede haber enfermedades, pero generalmente pueden disfrutar no solo de un descanso espiritual, un reposo espiritual que nos da Dios a nuestra alma, sino también, eso tiene efecto en todo nuestro ser, también tiene un impacto en el descanso físico. Así que hoy queremos ver 3 cosas simplemente en este salmo. Veremos que este salmo es una oración de buenas noches, es una oración para un buen descanso espiritual y también físico. Veremos también que hay obstáculos para un buen descanso y al final veremos también la obra que Dios hace en nuestra alma para poder tener un buen descanso. Pero en primer lugar queremos ver la oración para un buen descanso, para unas buenas noches. No sé si lo hacéis, pero de niño mi padre hacía esto conmigo y nosotros lo hacemos con nuestros hijos, de orar antes de que se vayan a la cama, la oración de buenas noches, orar con ellos. Por supuesto, es una muy buena costumbre. No solamente empezar el día orando al Señor, sino acabar el día también orando al Señor, orando para pedirle que tengamos unas buenas noches. Y esto es una costumbre muy buena también de padres a hijos. Enseñar a nuestros hijos a orar antes de ir a dormir. E incluso algunas veces nos pasa con Abigail, que se suele acordar que si alguna vez nosotros, por cualquier cosa, porque no hay tiempo o tal, o se nos ha olvidado, Abigail nos recuerda, papá, que no has orado antes de dormir. ¿Va a venir mamá a orar o vas a venir tú a orar? Que hay que orar antes de dormir. El besito y también el besito de buenas noches y la oración de buenas noches. Y hoy, por supuesto, estamos en la reunión de oración. Así que es bueno hablar sobre la oración. Y esta oración que David estaba orando aquí, es una oración que hay un clamor a Dios aquí. Vamos al versículo 1. Dice ahí, respóndeme cuando clamo. Respóndeme cuando clamo. Y el versículo 3 dice David, cuando yo a él clamare. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esta oración no era simplemente una oración con información, una vana repetición, como hacían los fariseos. No era como algunos oran de recorrer la lista de la compra, ya he orado por esto, ya está, ya he orado. No, esta oración era un clamor, no era algo muerto, algo mustio, algo rutinario, era un clamor de David a Dios. Y el cristiano que se pone en serio en su oración a Dios, clama a Dios desde el fondo de su corazón. Y por eso cuando David clama, le ruega a Dios una respuesta. No simplemente clama y lo deja ahí, sino que le dice, respóndeme. Y la primera palabra del Salmo es, respóndeme. David estaba buscando una respuesta. No estaba buscando simplemente yo oro para calmar mi conciencia y ya está, ya he orado, ya puedo decir que he orado y no. David estaba buscando una respuesta. Y muchas veces me pasa a mí, que somos tan inconstantes en nuestro clamor, en nuestra oración, que muchas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque quizá habíamos orado para calmar nuestra conciencia, o quizá habíamos orado pero nos olvidamos de lo que estábamos orando. Y claro, si no vemos la respuesta que nos ha dado Dios, no le damos gracias por la respuesta. Y eso no es clamor, eso no es el clamor que habla aquí el salmista. Este clamor es desesperado.
el clamor de David. Y es un clamor que va a continuar hasta que obtenga una respuesta. Así que esta oración tiene un clamor a Dios, es un clamor a Dios. Pero esta oración también está basada en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Oh Dios de mi justicia. Los salmos, y conforme vamos viendo los salmos, conforme hayáis leído los salmos, te darás cuenta que él conocía a Dios. Él conocía los atributos de Dios, conocía a Dios de una manera cercana. No es que había oído de Dios de una manera lejana o de un libro, no. Él conocía a Dios de manera personal. Y así le dice aquí, oh Dios de mi justicia. El domingo pasado hablábamos de Lutero y cómo esta palabra justicia y hablar de un Dios justo le aterrorizaba y le daba pánico. Porque él pensaba en un Dios justo y que él era pecador. Pero esa misma palabra de oh Dios de mi justicia a David le daba un gozo hablar así sobre su Dios. Y es bueno recordar los eventos pasados, como veremos después cuando en la segunda frase de este versículo. Pero antes de eso, estamos viendo que esta oración está basada en el carácter de Dios, en la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto que dice David de oh Dios de mi justicia? Significa que la justicia que tenía David no era suya, era de Dios, venía de Cristo, como nuestra justicia no es nuestra, sino que viene de Cristo. Si vais conmigo al Salmo 18, Salmo 18, David reconoce ahí en el versículo 32, dice, Dios es, Salmo 18, versículo 32, dice, Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que me ciñe de poder. Y después dice, muy importante, y quien hace perfecto mi camino. Si David era justo, no era porque él se había ganado esa justicia o porque él, no, es que Dios le había declarado justo. Dice ahí, quien hace perfecto mi camino. David basaba su oración en el carácter de Dios y en lo que Dios había hecho en su vida, le había declarado justo. Y basado en eso, en que Dios le había imputado, le había puesto a su cuenta la justicia de Cristo, también David habla de mi Dios de justicia, Dios de mi justicia, recordándole a Dios que Él es justo y que Dios va a hacer justicia. La oración que vemos aquí es una oración que es un clamor, es una oración que está basada en el carácter de Dios, la obra de Cristo también, pero en la segunda frase ahí vemos, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Es una oración que recuerda las contestaciones pasadas, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y es tan importante recordar las obras de Dios en nuestra vida. Y esa es la razón por la que el domingo pasado celebramos ese 500 aniversario de esto que había pasado. ¿Por qué? Porque aquellos que olvidan la historia están abocados a repetir los errores de la historia. Así que en nuestras oraciones recordémosle a Dios lo que ha hecho. Si Dios nos ayudó, y por supuesto nos ayuda cada día, pero las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, recordémoslas, esas delante de Dios. Recordémosle a Dios lo que ha hecho en el pasado, cómo nos salvó, cómo nos perdonó, cómo cada día caemos y nos perdona y nos limpia y nos hace estar más cerca de Él y provee para nosotros y nos protege a nosotros y a los que están alrededor nuestra. Recordémosle a Dios las obras que ha hecho. Recordemos eso delante de Dios. Porque esta oración dice ahí, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice eso David, recordándole a Dios lo que había hecho en su vida. Pero también esa es una oración que reconoce nuestra condición indigna. Porque dice ahí, David, ten misericordia de mí y oye mi oración. David no iba delante de Dios diciendo, Dios, yo he hecho tal, yo traje el arca a Jerusalén, así que me merezco algo. Yo además he compuesto todos estos salmos. Yo soy el que trae a gente al templo, el que trae a gente a adorarte, yo hablo mucho de ti, yo vengo a la iglesia, yo doy mis diezmos, No, David no le está diciendo para nada las cosas que él ha hecho, sino que simplemente dice, respóndeme por qué, tu misericordia, respóndeme y ten misericordia, no hay nada en mí, todo está en ti, y no hay ninguna razón en nosotros para que Dios nos conteste. La única razón para la que Dios conteste nuestra oración está a la derecha de Dios, y esa es Cristo.
La razón es Cristo. Por eso, cuando oramos, acabamos diciendo en el nombre de Cristo. Porque todo lo que estamos pidiendo no lo pedimos en mi nombre para nada, sino en el nombre de Cristo, aquel que está ahora mismo a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Así es como pedimos. Así que pedimos misericordia porque reconocemos que no merecemos nada. Así que esta es una oración con un clamor, es una oración basada en el carácter de Dios, es una oración también en la que recordamos las contestaciones pasadas, es una oración que nos damos cuenta de nuestra condición indigna y finalmente es una oración que confía en Dios. No estamos confiando en nosotros, sino confiando en Dios. Y me gusta la frase que dice en el versículo 3, última parte del versículo, dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. En el versículo 1 le está clamando a Dios y después él tiene la confianza de decir, Jehová va a oír cuando yo a él clamare. Y después les habla a los rebeldes, les dice confiar en Jehová en el versículo 5. Y en el versículo 8, última parte del versículo, dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David estaba confiando en Jehová. Y es que si estamos clamando a Dios de corazón, si estamos basándonos en lo que ha hecho Cristo, en el carácter justo de Dios, si estamos reconociendo nuestra condición de que no merecemos nada y acordándonos de todo lo que ha hecho Dios en el pasado, entonces podemos estar totalmente confiados de que Dios va a contestar, totalmente confiados. Y así es como deberíamos de orar, con confianza. Con confianza. Esta es una oración de buenas noches, una oración para un buen descanso y es que nos hace falta tanto, no solamente dormir físicamente bien, pero descanso en el corazón, descanso de los problemas, reposo, paz en el corazón. Nos hace tanta falta. Y por supuesto, muchas veces eso, como hemos dicho, también tendrá un efecto en nuestro descanso físico. Así que esta es la oración para un buen descanso. Pero en segundo lugar queremos ver el obstáculo o los obstáculos para un buen descanso. Y es que en el primer versículo vemos ahí que David le está hablando a Dios. Respóndeme, oh Dios de mi justicia. Pero del versículo 2 al versículo 5, David cambia de hablar con Dios a ahora está hablando con otros, con los hijos de los hombres, con los hombres de este mundo. Y David sabe que los hombres puede ser que no le escuchen, porque aquí les dice muchas cosas, pero Dios, él sabe que sí que le va a escuchar. Y vemos que en la vida de David habían obstáculos para que él tuviera un buen descanso. Lo hemos dicho, si pensamos que este salmo fue escrito cuando David estaba huyendo de Absalón, tenía suficientes razones para no poder dormir. Si nosotros solamente tuviéramos una de las cosas que pasarán aquí, ya lo más seguro es que no podríamos dormir. Pero David tenía a un hijo rebelde, un hijo que lo quería matar, un hijo que iba a deshonrar todo su nombre de una manera terrible. Tenía a un país entero que estaba siguiendo a ese hijo, un país entero que lo quería matar, tenía a consejeros que lo habían traicionado, tenía a un montón de gente, familia suya, gente de su tribu, que iban a por él y lo querían ver muerto, que estaban hartos de él ya. Todos estos obstáculos habían para que David pudiera descansar. David estaba en angustia, como hemos leído en el versículo 1, él dice cuando estaba en angustia. Y David fue un hombre de pasar por muchas angustias. Y esta angustia era un gran obstáculo para que él pudiera descansar tranquilo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos una angustia tremenda y no podemos dormir, no podemos descansar. Pero la angustia no nos viene así como así. Hay una causa siempre por esta angustia. Y mejor dicho, muchas veces alguna persona suele ser la causa. Es causada esta angustia muchas veces por personas, por amigos cercanos o por familia, o a veces por gente más lejana, por distintos tipos de personas, por hijos de los hombres, como dice ahí en el versículo 2. Y es curioso que David dice hijos de los hombres, porque estos que estaban buscando la vida de David, estos que estaban siendo un obstáculo para que él pudiera descansar en Dios, no eran hijos de Dios, sino que eran hijos de los hombres. Y David aquí tiene una palabra para aquellos que están intentando quitarle el sueño, aquellos que son un obstáculo, para que él pueda tener un buen descanso en el Señor. Y hay una reprensión aquí que vemos en el versículo 2, porque David les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a hacer esto? David ya había aguantado muchísimo,
Pero había sido tanta la mofa, la burla, el desprecio que había sufrido, que al final les dice, ¿hasta cuándo vais a seguir con esto? Ya vale, ¿no? Ya vale de seguir con esta burla en contra mía, y que al final es una burla en contra de Dios. Dice, volveréis mi honra en infamia. ¿Cuál era la honra de David y la gloria de David? Lo leemos en el capítulo 3, el versículo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. La gloria de David era Dios mismo. Y aquí esta gente lo que estaba haciendo era que la gloria de David, que era Dios mismo, la estaban volviendo en vergüenza. Le estaban diciendo, Dios te ha abandonado, David. Dios no quiere saber nada de ti. Olvídate de Dios. Da vergüenza todo eso. Avergüénzate de Él. La infamia, la honra la estaban volviendo en infamia. La palabra infamia significa vergüenza. La gente a su alrededor se reía de Él y también de Dios mismo. Y dice luego, y amaréis la vanidad. Amaréis la vanidad. Y cuando hablamos de vanidad, en el diccionario dice que la vanidad es orgullo, prepotencia, etc. Y el mundo le encantan todas estas cosas, ama la vanidad, como en el libro del Progreso del Peregrino, Cristiano y su compañero pasan por la feria de la vanidad. Y eso es lo que es el mundo, una feria de la vanidad. Orgullo, vanidad, prepotencia, y eso se ven como cosas positivas. Hace unos años, quizá, si alguien decía que era orgulloso, se decía, uy, eso está mal, pero ahora la gente te va a decir que ser orgulloso es algo bueno, porque potencia tu autoestima, es algo bueno. Ser orgulloso te dirá la gente hoy. Vanidad significa vacío, nada, aire. Quizá os acordáis de aquel hombre, el hombre más sabio de su tiempo, Salomón, que dijo, después de toda su vida, dijo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así es el orgullo del hombre. La vanagloria, la prepotencia, el orgullo del hombre es vacío. Es vacío, es nada, es aire. Es como cuando pones algo a hervir, hay un humo por ahí y de repente ya no está ese humo. ¿A dónde se ha ido? Es que no es nada. Eso es la vanidad, eso es el orgullo de este mundo. Así es. Muchas veces cuando estoy en el mercadillo con Laili, muchas veces el hombre de la lotería se pone al lado nuestra. Y vemos a la gente venir a comprar la lotería, locos por comprar la lotería, por tener este papelito, que al final, ¿qué es? Vanidad. ¿Por qué? Porque un montón de probabilidades tienen que nunca les vaya a tocar. Y aunque les toque, y en vez de este papelito tengan un montón de papelitos que sean dinero y sean ricos según ellos, no deja de ser vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, aunque te toque la mayor de las loterías. Estaba viendo incluso ayer o un día de estos, vi un anuncio que han sacado ahora para el Día de la Madre, que es horrible porque hacen como que unos hijos pasan de su madre, tratan mal a su madre, pero como le regalan un décimo de lotería, entonces ya todo está bien. Y así está el mundo, siguiendo las vanidades ilusorias. La Biblia habla mucho de la vanidad y de vanidades ilusorias. Y eso es justo lo que es la lotería. Se ilusionan con eso y al final no es nada más que vanidad, vacío, les deja sin nada. Y así está el mundo, aman la vanidad. Y dice luego, no solamente aman la vanidad, pero buscan la mentira. Y todas estas cosas son obstáculos para el verdadero descanso. Tú sigues estas cosas y olvídate del descanso. Olvídate del descanso del alma, olvídate del descanso de la mente, olvídate incluso en muchos casos de descanso físico bueno. Porque buscan la mentira también, dice ahí. El hombre busca la mentira desde el principio. Prefiere la mentira a la verdad. Estaba pensando, ¿qué es la teoría de la evolución? Tantos y tantos científicos que han dedicado su vida a la teoría de la evolución. ¿Y qué es la teoría de la evolución sino buscar la mentira? Eso es lo que está haciendo el mundo, buscar la mentira. La verdad que es que Dios es el creador. Y eso está en la mente del mundo cuando ve la creación que tenemos. Nos hace llegar a la conclusión de que hay un Dios creador. Pero ¿qué quiere el mundo? Buscar la mentira. ¿Por qué? Para quitar a Dios del sitio supremo como creador. Y tantas vidas de científicos, filósofos, etcétera, están buscando la mentira. La nueva ideología de género que tanto se habla ahora es el hombre buscando la mentira. La verdad de Dios es que Dios hizo hombre y mujer y ha hecho una familia, hombre y mujer,
en una familia, en un matrimonio que tienen descendencia. Y eso es lo que Dios ha hecho, eso es la verdad, que el Dios, que es el origen del universo, Él ha hecho así la familia y ha hecho esta estructura. Pero claro, como el mundo ya se ha quitado a Dios como creador del universo, ya se lo han quitado, pero la familia es algo que le recuerda a Dios, así que hay que quitarlo. Hay que quitar cualquier cosa que le recuerde a Dios. Como dice el Salmo 2, echemos de nosotros sus ligaduras, rompamos sus cuerdas, quitémonos de encima todo lo que nos recuerde a Dios. Y aquí es lo que están haciendo, buscando la mentira y negando y rechazando la verdad. Mucha gente dice, yo soy buscador de la verdad. No, el hombre en su estado natural es un buscador de mentiras. Busca la mentira y va a la mentira antes que a la verdad. Porque no hay bueno ni a un uno, no hay quien haga lo bueno. Y esto define, estas tres cosas que habla el versículo 2, define de manera muy precisa la maldad del mundo de todas las edades. No solamente de ahora, sino de todas las edades. Y estos pecados son obstáculos para el buen descanso. Y ni aquellos que siguen estas cosas pueden tener un buen descanso, ni tampoco querrán que otros tengan un descanso emocional, espiritual bueno. Y aquí vemos que David les da una reprensión, pero en el versículo 3, David también les da un recordatorio, porque dice el versículo 3, sabed pues, sabed esto, recordad esto, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David le está diciendo, podéis seguir en todo lo que estáis haciendo, pero saber una cosa, recordar esto, que Dios ha escogido al piadoso para sí. Dios ya ha escogido, y no ha escogido a estos que viven en la mentira, Dios ha escogido al piadoso para sí, para oírle cuando clame. Pero quizás nos preguntamos, ¿y quién es este piadoso? ¿A qué se refiere David con esto? En los Salmos nos encontramos muchas veces con afirmaciones de inocencia. Y tú cuando leas los Salmos leerás que David dice, yo he andado en mi integridad, he andado en mi justicia. Y claro, hay veces que parece fuerte decir, ¿no es un poco vanaglorioso que diga David eso? Yo he andado en mi integridad o cosas así. Y aunque estas palabras o palabras así de afirmaciones de inocencia pueden ser aplicadas al pueblo de Dios, porque como pueblo de Dios somos declarados justos por lo que ha hecho Cristo. Hemos recibido un nuevo espíritu y corazón y procuramos vivir vidas obedientes genuinamente. Al final lo que tenemos que recordar es que cada salmo hace también gran referencia a Cristo mismo, como el resto de la Escritura. Así que cuando David está hablando aquí de tú has escogido al piadoso para ti, oh Dios, en primer lugar y en principal lugar, ese piadoso ¿quién es? Es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el único que fue toda su vida piadoso, el único que fue justo toda su vida es Cristo. No ninguno de nosotros, ni tampoco David. Cristo es el piadoso principal del que está hablando el Salmo aquí. Igual que en el Salmo 1, cuando habla de el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Principalmente ese varón es Cristo, ese varón que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas es Cristo. Él es la cúlmine, él es el punto cúlmine de todos los salmos, de toda la Escritura. Y cuando aquí dice Jehová ha escogido al piadoso para sí, Cristo es ese piadoso. Pero nosotros, al estar en Cristo, en el que es el piadoso, somos también escogidos por Dios mismo, como vemos en Efesios, que somos escogidos desde antes de la fundación de Dios, desde antes de la fundación del mundo, somos escogidos, pero dice, escogidos en Cristo. Somos escogidos en Cristo, ¿por qué? Porque el primer escogido fue Él. El primer escogido es Cristo mismo. Así que eso es lo que le está haciendo recordar David a estos rebeldes, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, ha escogido a Cristo y ha escogido al pueblo de Dios en Cristo. Aquellos que quieren vivir y van a vivir piadosamente con sus defectos, con sus pecados, pero querrán vivir piadosamente. David también les está diciendo que Dios le había escogido a él como rey, para ser rey de Israel. Y en el versículo 4 y 5, David a estos hombres que están en su rebeldía les da 6 exhortaciones. Les está diciendo, mira, estáis en rebeldía, pero hay solución. Hay escapatoria incluso para aquellos que han vivido en infamia, en mentira,
en vanidad hay escapatoria. Y les dice, versículo 4, temblad. Eso es por donde empieza. ¿Qué es lo primero que tenían que hacer esta gente? Era temblar. Temblar nos parece fuerte, pero David le está diciendo, temblad por vuestro pecado, temblad por la santidad y la justicia de Dios a quien vosotros habéis ofendido. Temblad porque la justicia de Dios requiere que vuestro pecado y vosotros mismos seáis juzgados con justicia. Eso es lo que David les estaba diciendo. Temblad por esto. Temblad, no temblad delante de los hombres, no temblad por las circunstancias que pueden venir, sino temblad delante de Dios. Isaías 8:13 dice algo parecido. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Y dice luego esto, sea Él vuestro miedo y Él sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Tenemos que temblar delante de Dios por nuestro pecado. Y así David les mandaba a estos rebeldes que lo hicieran. Y les dice luego, y no pequéis. Y es que muchos tiemblan momentáneamente, hay muchos que han venido a una iglesia, han escuchado de su pecado, han temblado momentáneamente, pero han salido por la puerta para volver a su propio pecado, para volver a su vida que ya tenían antes. Y David dice, temblad y no pequéis, que haya un verdadero arrepentimiento en vuestra vida. La palabra nos dice que temblemos y dejemos de pecar. ¿Y cuántos hay que hacen justo lo contrario? Ni tiemblan y luego siguen pecando. Ni uno ni lo otro. Ni tiemblan y luego siguen en sus delitos y pecados. Pero David dice luego, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Esta es la tercera exhortación que da David aquí. David creemos que se estaba yendo a dormir cuando escribió este salmo. Y nos da aquí un consejo muy valioso, no solamente para aquellos que aún no han sido salvos como estos rebeldes, sino para todos. Meditad estando en vuestra cama. Meditad en vuestro corazón. Un consejo muy valioso. Cuando nos vamos a dormir, tenemos quizá unos momentos ahí libres y es momento entonces de meditar sobre el día. Meditar en nuestro corazón estando en nuestra cama. Y es por eso que el mundo sabe muy bien de esto. Y el mundo quiere llenar incluso ese tiempo para que estemos pegados a las pantallas, a la tele, al móvil, a la tablet, incluso antes de irnos a dormir, para que no meditemos, para que no nos examinemos, para que no pensemos en el futuro, para que no pensemos en nuestra alma, para que no pensemos en Dios. El mundo es muy astuto, pero debemos examinarnos, examinar nuestra vida, nuestros pensamientos de ese día, nuestros dichos, nuestros hechos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Meditar en nuestro corazón estando en nuestra cama. Y luego dice, y callad. En todo esto que meditemos y dejemos que Dios sea el que nos hable. El que nos hable a través de nuestra conciencia. Y no sé si os habéis fijado, pero justo después de la palabra callad aparece un Selah allí en el versículo 4. Y justo dijimos la semana pasada que esta palabra Selah, cuando la leamos, significa para, significa un silencio, significa calla, significa piensa en lo que acabas de leer. Y eso es lo que está diciendo el salmista ahí. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Silencio, piensa en todo esto. Apaga lo que haya que apagar, la tele, la tablet, el móvil y medita en tu corazón. Calla delante de Dios, piensa en lo que Dios ha hecho. Piensa en lo que tú has hecho en nuestro pecado y examina tu vida delante de Él. Y luego el versículo 5, en estas exhortaciones dice David, ofreced sacrificios de justicia. Y aquí los rebeldes, si han hecho estas cosas de temblar y no pecar y meditar y callar, si han hecho todas estas cosas, David ahora les lleva a lo que necesitan, al sacrificio. A que vayan al sacrificio, a que miren el sacrificio de justicia que sabemos que es Cristo. Él es nuestro sacrificio de justicia. Aquel cordero que en el Antiguo Testamento ellos sacrificaban el cordero, les hablaba de lo que el Cordero de Dios, Cristo, haría. Así que ahora David les lleva al sacrificio de justicia. Ese sacrificio, esa sangre derramada, que es lo que paga por tu pecado. Y después les dice entonces, y confiad en Jehová. Estas 6 cosas es el camino para que un pecador se convierta a Cristo.
temblar por el pecado, dejar el pecado y arrepentirse y no pecar, meditar en su corazón, meditar en sus caminos, callar delante de Dios, confiar en Jehová y en el sacrificio que es Cristo. Esto es el camino de salvación. Y si no conoces a Cristo, estas 6 exhortaciones son para ti, tienen especial relevancia en tu vida. El mundo entonces dice, ¿quién nos mostrará el bien? En el versículo 6, ¿quién nos mostrará el bien? Pero aquí Dios les ha mostrado ya el bien. Dios ya ha mostrado el bien en su palabra a través del Evangelio, pero el mundo sigue diciendo, ¿quién nos va a mostrar el bien? Un político, este político nos va a mostrar el bien, va a hacer lo bueno, y lo siguen, y luego en un par de meses siguen a otra cosa, y ya se desaniman, se desilusionan, se desesperan, y van de un lado a otro. ¿Quién nos mostrará el bien? De una vanidad van a otra. Quieren verlo con sus propios ojos, pero no quieren creer. No quieren confiar en Jehová, como los fariseos que pedían señales. ¿Quién nos mostrará el bien? Pero solo en Cristo se encuentra ese bien y Él ya lo ha declarado en su palabra. Esas 6 cosas que hemos leído en esos versículos 4 y 5 declaran lo que es el camino a la salvación. Así que hemos visto la oración de este buen descanso, de estas buenas noches, los obstáculos, estos hombres que estaban en sus pecados. Y en último lugar queremos ver rápidamente la obra de Dios para un buen descanso. Porque vemos que Dios es el que nos da el buen descanso, pero queremos ver cómo Él lo hace en nuestra vida. En el versículo 1 vemos una parte de esto, porque dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y es que vemos que la obra de Dios para que podamos tener un descanso, reposo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, es que Él amplía lo estrecho. Dice ahí, versículo 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba apretado, tú me hiciste ensanchar. Él amplía lo que es estrecho. Físicamente nos pasa muchas veces, os habrá pasado a vosotros, que no puedes dormir si no tienes suficiente sitio. A veces nos ha pasado, nos habrá pasado a todos, supongo, que algún niño no puede dormir y quiere dormir con papá y mamá y no hay sitio. Y estás ahí que no hay sitio y no puedes dormir bien y te levantas con sueño, enfadado porque no has podido dormir bien, porque no hay sitio. Sin sitio no se puede descansar. En una cama pequeña no se puede dormir bien. Y muchas veces eso nos pasa a nuestra alma. Nuestra alma se encuentra apretada por las circunstancias, se encuentra sin sitio, no sabes a dónde ir, no sabes a quién puedes acudir y estás apretado, estás de un lado te aprieta, de otro lado te aprieta y tu alma se encuentra, tu corazón se encuentra apretado y angustiado sin sitio. Te encuentras casi ahogado, molestado, sin lugar para respirar. Y necesitamos que sea Dios, por su palabra, que nos amplíe nuestro corazón. Hay un versículo precioso en el Salmo 119, 32, que dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y es que tenemos que pedirle a Dios que ensanche nuestro corazón, que nos amplíe, como ahí dice, tú me hiciste ensanchar. Y así podemos, como se dice, dormir anchos y dormir bien, descansar bien en nuestra alma, descansar bien. Esta es la obra de Dios para un buen descanso. Él amplía lo que está estrecho. Pero vayamos al versículo 6, porque hay más cosas. Dice ahí, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dios no solamente amplía lo que está estrecho, pero también alza la luz de su rostro sobre nosotros. Esto quizá nos debería llevar a, si hemos oído de lo que es la bendición arónica, esa es la bendición que daban los sacerdotes, vayamos, si podéis ir conmigo, ya estamos acabando, a número 6. Es un texto que habréis leído a lo mejor o en algún versículo, en alguna casa, en algún cuadro. En el capítulo 6 del libro de Números, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición que Dios en la ley le dio a los sacerdotes para que así los sacerdotes bendijesen al pueblo de Israel. Pero hemos visto que las palabras que hemos leído en el versículo 6 del Salmo 4 vienen de ahí, vienen de la bendición arónica.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y luego el versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas son parte de esta bendición que da Dios. Que Jehová, dice ahí, versículo 6 de Salmo 4, si volvemos ahí, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es bueno estar amplio, como hemos visto, para dormir, pero también es un debate. Hay gente que le gusta dormir con más luz o dormir con menos luz. Eso es un debate, algunos la necesitan y otros no pueden dormir si no hay nada de luz, tienen que estar en completa oscuridad. Pero para tener descanso espiritual hay una luz que siempre la necesitamos. Para tener descanso físico, cada uno con más luz o menos luz, pero para tener descanso espiritual hay una luz que siempre necesitamos y esa es la luz del rostro de Dios, como dice ahí en el versículo 6, la luz. ¿Y quién es? ¿Qué es la luz o quién es la luz del rostro de Dios? Es Cristo mismo. Él es el que vino a esta tierra y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y en 2 de Corintios, no lo tenéis que buscar, lo busco yo y lo leo y ya está. En 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 6, dice ahí la palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas palabras hay, pero lo que está diciendo es que Cristo ha iluminado nuestra vida. La faz de Jesucristo, Cristo mismo, su gloria es la luz del rostro de Dios y ha iluminado nuestra vida. Y así le decimos a Dios, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Que Cristo nos ilumine. Así que la obra de Dios para que podamos tener este buen descanso es que Él amplía lo estrecho, que Él alza la luz de su rostro sobre nosotros, pero también versículo 7, que Él alegra el corazón. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Y cuántas veces lo repetiré? Y para mí es muy importante que el cristiano verdadero es el ser más dichoso de este mundo. Y si no lo estamos mostrando, lo deberíamos estar mostrando. Que la vida cristiana es gozosa, llena de gozo. Que no estamos amargados porque tenemos que venir a la iglesia. Que no estamos amargados y tristes porque no es un sacrificio tremendo el tener que servir a Dios. No, que es un gozo, es un gozo. Pero hay gente que lo ve así, lo ve como una carga, solamente una carga. Es tan difícil. Gente que dice, he sacrificado tanto para venir a Cristo. Y veo a mis compañeros, a mis amigos y familiares y les va tan bien. Y hacen ellos algunas cosas deshonestas para obtener más dinero. Ellos nos diezman, por supuesto, y hacen todo esto que no está bien. Pero pueden comprar unos coches bonitos, unas casas grandes y todas las cosas que tienen. Y hay pobre de mí, miserable de mí. Pero esa no es la actitud que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios da alegría a nuestro corazón, aun cuando a los demás les abunde el grano y su mosto, Dios da alegría a nuestra alma. Aunque la higuera no florezca, como dice Habacuc, aunque no haya producto en los olivos, como dice Habacuc, aún así nos regocijamos en Cristo. Aunque el frigorífico esté vacío, aunque la despensa esté vacía, podemos tener alegría verdadera. Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así estaba David. David estaba sin nada, lo había perdido todo, había tenido que salir huyendo, pero aún así Dios le daba verdadera alegría. Y Dios no solamente amplía lo estrecho, alza la luz de su rostro, alegra el corazón, pero finalmente acuesta a sus hijos en paz. Porque dice David ahí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La razón de que podamos acostarnos en paz, dormir en paz, está solamente en Dios. Dios es ese Padre que pone a sus hijos a dormir, ese Padre que se levanta para ver que estén bien por la noche, ese Padre que aunque lloren y lloren, tiene paciencia con ellos, para que están descansando en paz y asimismo durmiendo. Y es que David estaba en paz aquí porque Dios le había dado esa paz y él podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Aunque lo más seguro es que estuviera rodeado de enemigos, podía decir esas palabras. Y es curioso que él no dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. No, dice, me haces vivir confiado.
Y es que la manera en la que tú vivas va a ser la manera en la que tú duermas. Y dices, ¿cómo? Sí, la manera en la que tú vivas tendrá un efecto en la manera en la que tú duermas y en la manera en la que tú descanses en Cristo. Y al final habrá, por supuesto, aquí en nuestra vida dormimos cada día, pero un día vamos a dormir, vamos a morir, vamos a dormir y como lo dice el Nuevo Testamento, las personas que morían se les dice que duermen. En vez de que mueren, que duermen. Porque en realidad no mueren en todo el sentido de la palabra, sino que duermen. Su alma está más viva que nunca. Cuando muramos, nuestra alma estará más viva que nunca con Cristo. Y nuestro cuerpo estará dormido, esperando la resurrección. Así que el mundo, cuando alguien muere, dice descanse en paz. Pero el cristiano es el que descansa en paz no solamente cuando muere, sino desde que el Señor lo salva. El cristiano descansa en paz. Porque como dice ahí, en paz nos podemos acostar y asimismo dormir. Porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Así que, ¿cómo tener verdadero descanso? ¿Cómo incluso poder dormir bien por las noches? Aunque por supuesto hay cosas que pueden, enfermedades y otras cosas que pueden ser un obstáculo, pero está solamente en Cristo, está solamente en nuestro Dios. Hemos hablado de la oración para un buen descanso, las características de esta oración, los obstáculos que hay que superar y la obra que hace Dios, cómo Él ensancha nuestro corazón, cómo Él nos amplía nuestro corazón, alza la luz de su rostro, nos aprendemos de Cristo, pero también nos da alegría. Y esa alegría nos permite descansar en Cristo. Y también Él nos da esa paz que solamente la puede dar Cristo. Mi paz os dejo, la paz os doy, dijo Cristo cuando estaba en este mundo. Vamos a orar y después cantaremos una y después ya vendremos al tiempo de oración. Vamos a orar.